Hola a todos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal. Comentemos en la reunión. En este video estaremos considerando el estudio del libro del 3 al 9 de junio 2024. Amigos, hermanos, sean bienvenidos. Gracias por su visita. Esperamos que sea de edificación espiritual este alimento que estaremos analizando, así que vamos a dar inicio. Tenemos el capítulo 10, párrafos 13 al 21. Vamos entonces al subtema. Lo vieron y se quedaron sorprendidos. ¿A quién vieron? ¿Por qué se sorprendieron? ¿Qué pasó con Pedro después que el ángel le dijo que se levantara y que rápido salieran de allí, de la prisión? Vamos a ver eso ahora, párrafos 13 al 15, pregunta A. ¿Cómo reaccionaron los hermanos que estaban reunidos en la casa de María cuando llegó Pedro? Respuesta: no podían creerlo, quedaron impactados, quedaron en shock, estaban sorprendidos de verlo, no podían creerlo, era de verlo y no creerlo. Y la persona que les ayudaba con la limpieza de la casa, una mujer llamada Rodi, se emocionó tanto que, en vez de abrir la puerta, dejó a Pedro en la calle, afuera, y ella regresó a contárselo a los demás. Ellos le dijeron que estaba loca, que no le creían, pero ella insistía. Nuevamente, era de ver y no creer. Y ellos se exaltaron tanto, se emocionaron tanto, que Pedro les pidió que guardaran silencio para que él pudiera explicarles cada detalle de lo ocurrido. Parte B. ¿En qué se centra ahora el libro de Hechos? Entonces, centrándonos la parte B de párrafos 13 al 15, ¿en qué se centra ahora el libro de Hechos y qué siguió haciendo Pedro por sus hermanos espirituales? Y estas son algunas de las preguntas que surgen al leer la Biblia. No estamos diciendo que es un error, simplemente que a partir de este momento el libro de Hechos se centra nada más en el ministerio y los viajes de Pablo, y el resto de las escrituras se centran en las cartas de Pablo, las cartas paulinas, también así se les ha llamado, y ciertamente está la primera y segunda carta de Pedro, y las cartas que escribió el apóstol Juan, y por supuesto el libro de Apocalipsis. Y surgen otras preguntas. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Cómo murió el apóstol Pedro? ¿Cómo se cumplió la profecía que Jesús dijo de cómo él iba a morir? ¿Qué pasó con los demás apóstoles? ¿Será que habían escrito ellos también otros manuscritos, otros papiros? Así que la respuesta a esa pregunta es que no tenemos información en los libritos que forman las escrituras griegas cristianas. Pero con lo que tenemos ya tenemos una base sólida para saber en quién creer, en quién poner nuestra fe y qué es lo que Jehová espera de nosotros. Otro comentario: podemos estar seguros que Pedro se dedicó a fortalecer la fe de los hermanos, y también podemos estar seguros que los hermanos que estaban allí con María en su casa nunca olvidaron lo felices que se sintieron aquella noche. Entonces, nuevamente lo repito, la Biblia no dice cómo murió el apóstol Pedro. Hay una religión que se autodenomina que ellos, o se autoproclaman, que son los únicos fundados por Jesucristo, pero he de decirles que ellos sostienen y argumentan que Pedro murió en Italia, Roma, que es allí donde esta religión tiene su sede. He de decirles que no existen pruebas al respecto más que la opinión o la palabra de ellos, es la palabra de ellos contra lo que dice la Biblia, contra otras pruebas que pudiéramos encontrar, nada más. Y no está de más decir que esta religión intentó invadir, someter la tierra de Jerusalén a través de las, entre comillas, guerras santas, las invasiones que ellos realizaban, y establecerse
en Israel, en Jerusalén, pero no lo lograron hacer. Entonces, hoy ellos están establecidos en Roma, Italia, y argumentan que Pedro fue el primer papa de ellos y que ahí murió Pedro. Pero nuevamente son nada más palabras, no hay realmente pruebas tangibles que corroboren tales afirmaciones. Por lo tanto, carecen de veracidad. Y ahí se cumple el dicho que hemos mencionado en otros videos. Si usted repite o ve que las personas repiten una mentira, no 100 veces, no 1000 veces, millones de veces, esta se convierte en verdad. Entonces las personas lo aceptan como verdad, aunque no se dan cuenta que nada más están repitiendo algo que carece de verdad. Vamos ahora al 16. ¿Por qué estamos seguros de que el futuro nos traerá una alegría tras otra? Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es lo que enriquece y que con ella Dios no trae ningún dolor. Esto es muy fortalecedor, especialmente si hemos sufrido injusticias en la vida, en el sistema en el que vivimos. En ocasiones las injusticias se viven en todas partes, incluso pudiera ser dentro de la congregación, ocurren algunas situaciones, algunas veces, pero hermanos, Jehová puede sorprendernos. Si no nos rendimos, si no nos hacemos para atrás, como dice la versión actual. Cuando digo versión actual no me refiero a la versión en lenguaje actual, sino me refiero a la versión de la traducción del Nuevo Mundo actual que estamos usando, la de color gris. Jehová conoce el desierto que cada uno de sus siervos ha pasado, pero después del desierto viene lo mejor, viene un descanso, viene una tierra prometida, por así decirlo. Así que no nos rendimos en medio de nuestro desierto, en medio de la tormenta, porque sabemos que lo mejor es lo que está por venir. Si usted en este momento está pasando por un desierto, por una injusticia, por algo que lo ha lastimado, lo invito amablemente, amigo, hermana que me está escuchando, exprésele esto a Jehová en sus oraciones personales que usted le hace a Él. Exprésele que usted tiene fe, que usted tiene confianza, que no entiende lo que está pasando ni por qué está pasando, pero usted confía en que Él le dará descanso, le dará su bendición, de maneras que usted no imagina ni espera recibir de alguna forma específica, que usted no sabe cómo, pero usted sabe que Él lo hará. ¿Cómo? No lo sabe, solo sabe que Él lo hará. Exprésele eso a Jehová en oración. Y está garantizado que no sabemos cómo, pero Jehová nos sorprende. Y estas experiencias no salen en un broadcasting, no salen en el sitio de internet. Esas son experiencias reales de hermanos que lo han vivido, que en ese sentido, de una manera respetuosa, han hecho la prueba. Y Jehová les ha respondido, literalmente hablando. Es decir, Él ha respondido esas oraciones, ha recompensado su fidelidad y aguante, a pesar de las injusticias que han vivido. Oiga, hermano, ¿y qué pasa con quienes ya murieron y nunca vieron la respuesta? Bueno, debemos recordar que el vivir, el morir es ganancia, el vivir es Cristo, así que los cristianos nunca perdemos, ya sea en esta vida o en la que viene, veremos las recompensas a nuestras buenas acciones. De hecho, Jesucristo habló de eso, Él habló de quienes recibirían una recompensa en la resurrección por las obras de aguante que realizaron. Así que tener eso presente nos motiva y nos fortalece. Y esto que acabamos de mencionar abarcó a los primeros cristianos que murieron injustamente en el primer siglo y en los siglos venideros, consiguientes. Entonces Jehová cumplirá a manos llenas, de formas que ni imaginamos, estas promesas en el nuevo mundo.
el ángel de Jehová hizo que se enfermara. A veces decimos que Dios no castiga, pero vamos a ver un relato bíblico que puede mostrarnos cómo funcionan las cosas. Hechos 17 y 18. Pregunta 17 y 18. ¿Qué circunstancias hicieron que la multitud comenzara a alabar a Herodes? Bueno, era una reunión de personas importantes, un público selecto de personas de élite, de personas muy plásticas, muy vanas. Usted sabe que son las personas que se autodenominan de alta sociedad, de alto nivel. Son las personas más vanas, vacías, más superfluas que hay. No todos seguramente, pero sí gran parte de ellos. Y en este acto público, protocolario, diplomático, son por guardar las apariencias que hasta nuestro día los siguen realizando, estaban solicitando la paz ante Herodes y él aprovechó para dar un discurso. Y ese fue el día que él brilló, literalmente brilló, no solo por sus palabras elocuentes, sino por cómo iba vestido ante aquel auditorio. Él tenía un traje, pero no era un smoking, era un traje que estaba hecho de plata y por lo tanto, al recibir la luz del sol, la luz solar, la luz natural, este traje brillaba tanto, resplandecía tanto, que daba la impresión que aquel hombre era un dios, o un semidios. Y él, con toda la arrogancia que lo caracterizaba, dio aquel discurso con esa elocuencia y, al terminar, queriendo quedar bien con él, las personas gritaron: «Es la voz de un dios y no de un hombre». Ya puede imaginarse cómo se sentía aquel hombre. No cabía en sí su ego, una persona muy narcisista, una persona muy egoísta, muy orgullosa, muy arrogante, la clase de personas con las que generalmente no quisiéramos encontrarnos nunca. Y ese fue su momento de gloria, su momento de brillo, de apogeo, que él se sintió grande delante de todos. 19 y 20. ¿Por qué castigó Jehová a Herodes? Note que la pregunta no la planteé yo, la pregunta está planteada así directamente en el párrafo, y esto contradice la idea que hemos tenido algunas veces que Dios no castiga. Pero debemos entender que Él no ignora o no inhibe o libra a alguien de las consecuencias de sus acciones. Así que este hombre realizó ciertas acciones y esto le trajo ciertas consecuencias. En primer lugar, por su orgullo. Pero el orgullo no era la única cosa mala que aquel hombre hizo. Él era el responsable de muchas vidas inocentes que habían sido eliminadas, de pequeños, de grandes, de todas las edades. Él era el responsable de vejámenes, de haber realizado muchas cosas horribles. Él llevaba muchas vidas sobre sus hombros. Por así decirlo, la cuenta que él tenía con la vida, con el Creador, era una cuenta muy grande, como ocurre en nuestros días. Esas personas de élite, de sociedad que vemos allí, que son figuras públicas, que son gobernantes, tienen una cuenta muy grande con el Creador que nosotros ni nos imaginamos, de las cosas tan perversas y horribles que ellos realizan en privado para llegar donde están y mantenerse donde están. Así que pudiéramos decir que este momento de orgullo del discurso que él dio vestido de plata fue como la gota que derramó el vaso. El momento en que las personas lo alaban a él, y no solo le dijeron qué buen discurso, sino dijeron que él era un dios, que él era el dios que ellos reconocían. Le estaban atribuyendo la alabanza que no se le da a una persona, se le da a un dios. Y él pudo haber corregido a la multitud, pero no lo hizo, porque la humildad, la modestia son cualidades que jamás usted va a observar en personas narcisistas. Las personas narcisistas disfrutan siendo el centro del universo,
o creyendo que ellos son el centro del universo y que todo gira en torno a ellos, como fue en este caso. Así que hay personas así, lamentablemente. ¿Ha conocido usted personas narcisistas, personas orgullosas, personas que quieren ser el centro del universo, el centro de todo, quizás en el lugar de trabajo, quizás en el lugar donde estudia? Y hay figuras públicas así. Sería una lástima que un hermano o una hermana actuara de esa forma en la congregación y que él o ella quisiera ser el centro de la congregación y creer que todo gira en torno a él o a ella. Y por eso le pasó lo que dice Proverbios 16:18. El orgullo viene antes de estrellarse. Al instante dice que el ángel de Jehová hizo que enfermara. Y aquel vanidoso narcisista, cito textualmente del párrafo, murió comido por los gusanos, murió engusanado en vida. Qué impactante es leer estas historias. Ahora imagínese cómo han acabado en nuestro tiempo moderno esas personas, esos hombres poderosos que han llegado al poder sobre países, sobre naciones, que han formado y han estado al frente de imperios y han causado pérdidas de vidas a nivel mundial, han sido los causantes de marcar, de escribir la historia negra de la humanidad en tiempos modernos. ¿Cómo han acabado? Pues hay información al respecto, pero lo peor es pensar la cuenta tan grande que estas personas, si es que se les puede llamar así, tienen delante de Dios. Hubo en el pasado incluso, y estoy hablando en tiempos modernos, grupos muy conocidos que las personas los alababan como si ellos fueran dioses, como los Beatles, por ejemplo, que llegaron a decir que ellos eran más famosos que Jesucristo, y fue repentino. Al decir eso, eso fue la ruina de su carrera. Las personas de aquel momento, de aquella época, empezaron a quemar sus discos. Entonces, debemos entender, hermanos, que la alabanza es a Jehová. Y si nosotros adoramos y alabamos a la criatura en vez de al Creador, estamos cometiendo una falta grave. Y si nosotros recibimos esa alabanza, también estamos cometiendo una falta grave. Parte B. ¿Por qué nos sirve de consuelo lo que le pasó a Herodes? Nos enseña que Jehová está al tanto de todo lo que pasa en este mundo, incluso de esas personas que desde las sombras hacen cosas malévolas, de todas y de cada una de las injusticias que han ocurrido en este mundo. Cosas que nosotros ni nos imaginamos que ocurren en este sistema. Es algo muy triste que a veces creo que no lo podemos soportar, asimilar todo lo que ha pasado, lo que hacen algunas personas de élite en las sombras de este mundo, cosas impensables, indecibles para alguien que está sano mentalmente. Cabe mencionar que algunas veces, pocas veces, relativamente, se hace justicia. Y no es que con eso se esté haciendo una reparación del daño causado anteriormente, pero pocas veces se hace justicia o se resuelve algo, pero muchas veces las injusticias han quedado impunes a lo largo de la historia de la humanidad. Así que nos anima bastante saber, nos consuela, que Jehová entiende y está al tanto de las cosas que pasan y que nos han pasado a nosotros también, que Él ama la justicia, que al debido tiempo, ya sea en este sistema o en el que viene, Él hará justicia. Esto a la vez, hermanos, nos motiva a nosotros a no ser nosotros los que le hagamos maldades o injusticias a los demás. Porque hay de aquel que hace injusticias y cree que ha quedado impune, cree que él ganó y que no pasó nada y que ahí se quedó todo el daño que hizo. Esto es muy serio porque hay personas, incluso personas muy religiosas. Recordamos que Herodes era un hombre muy religioso también,
Él decía que era judío y que adoraba a Dios y daba sacrificios en el templo. Hay personas así también en la religión, en prácticamente todas las religiones, que aprovechan ese espacio para hacerle injusticias a los demás. Ellos también tendrán que responder ante la justicia divina. Eso no es un juego, eso dice la Biblia que existe la justicia divina. A veces también escuchamos que hay casos en las congregaciones que han quedado impunes, personas que se sabía que estaban haciendo cosas muy malas, pero nunca se logró esclarecer. Y la instrucción ahí es dejarlo en manos de Jehová. No creemos que dejar las cosas en manos de Jehová es nada más ahí en el olvido, porque Dios es amor y Él no juzga al mundo o no juzga a nadie. Eso es completamente fuera de contexto. Dice la Biblia también que Dios es un fuego consumidor. Por eso, no arreglar hoy los asuntos con Jehová y dejarlo para después es algo muy serio. Es algo bastante, mucho, muy serio. 21. ¿Cuál es la lección más importante del capítulo 12 de Hechos y por qué es una inyección de ánimo? Lo más importante es enseñarnos cómo Jehová está al tanto de todo. En ocasiones Él interviene, en ocasiones Él permite que las cosas pasen, frustrando los intentos del adversario de acabar con la congregación y detener la predicación. Todos esos planes malvados han fracasado y seguirán fracasando, como dice Isaías 54:17. Otro comentario: al mantenernos fieles a Jehová y a Jesucristo, colaboramos en una obra que nunca fracasará, la predicación del reino. Hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por habernos acompañado. Les enviamos un cordial saludo, bendiciones de Jehová para ustedes, un gran abrazo a la distancia y hasta la próxima.